Si tuviera una moneda por cada vez que esta película me ha hecho salir de mi cueva tendría 2, lo cual no es mucho, pero es curioso que haya pasado 2 veces. No creí que volvería a hablar de esta película otra vez, y únicamente hablaría de otros temas relacionados con la franquicia, pero esto es algo digno de comentar y compartir. Todos sabemos que el estreno de Transformers One fue algo caótico que además de su lamentable desempeño en taquilla, tuvo la mala suerte de verse envuelto en una polémica relacionada con su doblaje, en la cual para resumir se dio debido a que 2 personajes protagonistas de la cinta serían doblados por Star Talents, por decirlo de alguna manera porque ni quien tope a esos güeyes, los cuales como muchos de los Star Talents de estos tiempos, cuentan con una nula trayectoria en la actuación, cosa con la que los Star Talents de antes contaban, y eso hacía que en la mayoría de ocasiones entregaran un buen trabajo, o hasta memorable, al ser personas con experiencia en televisión y otros medios. En estos tiempos eso de los Star Talents se ha visto más enfocado en personas que tienen mucha influencia en internet, cosa que obviamente hace que en muchas de las ocasiones entreguen un trabajo muy cuestionable. En el caso de Transformers One, se dio con un supuesto artista llamado Lalo Capetillo, quien dobló a D-16 alias Megatron, cuyo trabajo sí dejó mucho que desear, y al influencer Juca quien dio voz a V-127 alias V, el cual no lo hizo del todo mal, pero su trabajo dejó muchos detractores. Después ya sabemos lo que se vino después, la campaña para que estos 2 fueran sacados del doblaje de la película y se trajera de regreso a los actores que doblaron a Megatron y a V en el tráiler, los cuales eran Eric Selim y X, pero al final no se logró. Muchos teníamos la esperanza de que se diera un redoblaje de la cinta, pero conforme pasaba el tiempo eso se iba perdiendo cada vez más, y la película al llegar al formato digital y streaming mantuvo el doblaje de los Star Talents. Cosa que no veo justa, ya que como dije en mis videos relacionados con la película esta es una buena película, que además de su recepción en taquilla no se merecía pasar por esta polémica con su doblaje. Parecía que todo se quedaría ahí, y que estos 2 güeyes pasarían a la historia del doblaje como unos de tantos peores Star Talents que ha habido. Sin embargo, ocurrió algo que nadie se esperaba. El 20 de enero del presente año un usuario de Twitter publicó el siguiente post. Seguido de eso publicó unos audios en los que se comprueba la veracidad de sus palabras, en las que podemos escuchar al actor Gerardo Vázquez como Megatron, quien ya ha doblado al personaje en otros proyectos de la franquicia, y en el caso de V, este conservó la voz de X, quien lo dobló en los trailers. El usuario relató, este doblaje lo encontró en una línea de vuelos alemana mientras se encontraba en un viaje. Seguido de eso se empezó a armar todo un revuelo en cuanto a este tema del doblaje de la película, pareciendo que el tema había vuelto a ser noticia. A ello Gerardo Vázquez subió un video a su Instagram, explicando lo ocurrido con esta versión recién descubierta. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Gerardo Vázquez. Y bueno, se ha desatado toda una polémica acaso de la película de Transformers y lo que ha pasado con ella, y que vieron el video en Lufthansa con la versión en español. Y ha habido alguna información ahí que ha estado un poco rara. Les voy a platicar muy brevemente. La verdad es que esa película se hizo en un estudio que se llama Plan B desde un principio, y el cliente eligió a los Star Talents que iban a interpretar a los personajes. Pero el director, que es Alan Velázquez, insistió mucho en que también los personajes que hacíamos, a los actores que hacemos esos personajes, grabáramos nuestra interpretación. Y así fue. Se hicieron las 2 versiones y el cliente eligió cuál de las 2 era la que iba a salir en cines. Así que ahora lo que haga el cliente con la versión en plataformas o la versión que están nuestras voces, pues ya es decisión de él. Esperemos que la pasen en alguna plataforma o también que hagan un reestreno. Estaría muy padre, pero eso ya depende de ellos. Pero para que sepan realmente qué fue lo que pasó, y sí, tuve la oportunidad de hacer también ahí a Megatron y compartir con Niji y con todos mis compañeros. Así que, pues gracias a todos, un saludo por su interés y
lo que han escrito, los mensajes que me han mandado, todos los memes que han hecho, que además me han divertido mucho. Y esto fue lo que pasó. Entonces, pues gracias a Plan B, gracias a Alan Velázquez, gracias a la productora que también pues nos dio la oportunidad de interpretar nuevamente a Megatron. Tiempo después otro usuario grabaría todo el doblaje de la película, aunque en una calidad baja y con algo de eco, pero que aún así representaba un gran avance en esta búsqueda, ya que con esto ya teníamos el doblaje completo, lo único que faltaba era tenerlo en buena calidad, lo cual parecía que solo sería posible si Paramount lanzaba esta versión de manera digital o en alguna plataforma de streaming, por lo que pues se armó otra campaña como la que se había armado cuando se pidió que quitaran a los Star Talents del proyecto, campaña que no tuvo el mismo alcance que la ya antes mencionada. Sin embargo, muchos no esperábamos lo que sucedería la noche del 26 de febrero del presente año. Esa noche un usuario cuyo nombre no puedo mencionar por el loquendo, publicó un post dando la fecha del día siguiente acompañada de una captura en la que se mostraba que tenía la película completa. A ello una cuenta dedicada a las novedades de Transformers le pidió una prueba, y al final se supo que era el doblaje completo y en buena calidad. Llegó el siguiente día, y por fin el doblaje fue liberado al público, quedando este como un héroe junto a los demás usuarios que dieron novedades y dieron a conocer sobre esta versión del doblaje de Transformers One. Este doblaje está circulando por Twitter por medio de enlaces de Google Drive y Mediafire, culminando esta travesía que nadie se esperaba que ocurriera. ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues una vez más las empresas demuestran lo estúpidas que son al tomar una decisión pendeja como el elegir una versión con unos tipos que ni experiencia tienen en el campo, marcando otro momento en la historia de los Star Talents. Sé que dije que debíamos apoyar sí o sí a la película comprándola de manera legal en el formato digital para que tuviera más ingresos, pero ahora con esta nueva versión del doblaje sinceramente hace más evidente la estupidez de una empresa que no tengo idea por qué meterían a un ranchero que no topan ni en su país de origen y a un posible fan de The Loud House. Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte, perdón si me he tardado en subir algo, pero es que la escuela y el cansancio me consumen mucho, pero tranquilos, que el próximo video ya está en proceso de edición. Pero bueno, sin más que decir, yo aquí me despido.